Los conflictos estallan en cada rincón, las naciones chocan, los reinos se desmoronan y el miedo se apodera de los corazones. La tierra tiembla, los cielos se agitan y el fuego consume lo que una vez fue seguro. El mundo parece estar fuera de control, pero no es así. Antiguas profecías, escritas hace milenios, comienzan a cumplirse ante nuestros ojos. Cada señal, cada evento, apunta a algo grandioso. El destino de la humanidad está a punto de cambiar. Jesús regresa. Alerta despertada, maldición olvidada en Israel, Jezabel. La viña de Nabot encontrada. Durante recientes excavaciones en Israel, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que está causando asombro entre los eruditos bíblicos e investigadores de la historia antigua. Restos que indican la ubicación de la legendaria viña de Nabot, mencionada en el libro de Reyes, capítulo 21. Este sitio, escenario de una de las traiciones más oscuras de la narrativa bíblica, involucra a personajes como el rey Acab, su esposa Jezabel y el profeta Elías. Ahora, con las ruinas expuestas y la evidencia material, surge una pregunta inquietante: ¿por qué se nos ocultó esto? La historia de Nabot es uno de los relatos de injusticia más conmovedores de las Escrituras. No era un hombre común y corriente. Era un israelita fiel que honraba su herencia ancestral y respetaba las leyes de Dios. Su viña, ubicada cerca del palacio del rey Acab, representaba más que una tierra fértil. Era un símbolo de identidad, tradición y obediencia al pacto. Cuando Acab, impulsado por el deseo y la conveniencia, intentó comprar o intercambiar la viña, Nabot se negó. No por arrogancia, sino por reverencia a la ley, que prohibía la venta de la herencia familiar. La negativa de Nabot, aunque justa, despertó la ira del rey. Pero fue Jezabel, su esposa, quien convirtió este deseo frustrado en un plan malvado. Usando el sello real, escribió cartas a los ancianos de la ciudad, ordenando que Nabot fuera acusado falsamente de blasfemia contra Dios y el rey. 2 hombres corruptos testificaron en su contra, y Nabot fue lapidado. Todo esto para que Acab pudiera tomar posesión de la viña sin resistencia. El profeta Elías, al enterarse del crimen, confrontó a Acab con una aterradora profecía: en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Esta sentencia no solo era una condena, sino un recordatorio de que Dios ve y juzga. La injusticia no quedaría impune. Y, de hecho, años después, Acab murió en batalla, y su sangre fue lavada en el mismo lugar, cumpliendo la profecía de Elías con una precisión inquietante. En excavaciones recientes en Tel Jezreel, los arqueólogos han encontrado estructuras de vinificación, tanques de prensado y canales de drenaje que datan del siglo IX a.C., precisamente la época de Acab. La ubicación coincide con la descripción bíblica de la ciudad donde el rey tenía su palacio. Fragmentos de cerámica, herramientas agrícolas y restos de una residencia cercana refuerzan la hipótesis de que la viña de Nabot funcionó allí. Este descubrimiento transforma lo que antes era una mera narración espiritual en un hito histórico. La viña de Nabot, ahora revelada, es un testimonio físico del dolor, la injusticia y la fidelidad. Nabot murió por obedecer a Dios, y su historia resuena como una advertencia contra el abuso de poder y la corrupción. La tierra que sangró injusticia ahora habla, piedra a piedra, revelando que la verdad no puede ser enterrada para siempre. La injusticia cometida contra Nabot no ha sido olvidada. Ha perdurado durante siglos, resistido el silencio y ahora resurge con fuerza. El descubrimiento reaviva el debate sobre la veracidad de los relatos bíblicos y la importancia de preservar la memoria de aquellos silenciados por la opresión. Nabot, el hombre justo, se convirtió en un símbolo eterno de integridad frente a la tiranía. Y su viña, finalmente revelada, es un altar de recuerdo y justicia. Tel Jezreel, el lugar de la maldición. En el corazón del norte de Israel, enclavado entre suaves colinas y fértiles valles, se encuentra Tel Jezreel, un sitio arqueológico que, durante siglos, permaneció latente bajo capas de tierra y silencio. Pero ahora, gracias a meticulosas excavaciones y tecnología moderna, este sitio comienza a revelar secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia bíblica. Lo que antes era una simple referencia en textos antiguos se está transformando en un escenario real, donde la fe, el poder y la profecía se entrelazan. Las excavaciones han revelado impresionantes estructuras vitivinícolas, tanques de prensado de uvas tallados en piedra,
canales de drenaje hábilmente construidos y herramientas agrícolas que datan del siglo IX a.C. La precisión de los hallazgos es asombrosa. La ubicación geográfica de Tel Jezreel coincide con la descripción bíblica de la ciudad donde el rey Acab tenía su palacio. La topografía del lugar, pendientes suaves, suelo fértil y clima favorable, refuerza la idea de que allí existió un próspero viñedo. Y no cualquier viñedo, posiblemente el viñedo de Nabot. Pero Tel Jezreel no es solo una tierra de cultivo. También es el escenario de una de las profecías más sombrías de la Biblia. Fue allí donde Jezabel, la esposa de Acab, perdonó la muerte de Nabot. Fue allí donde Elías profetizó que los perros lamerían la sangre del rey en el mismo lugar donde se derramó sangre inocente. Y fue allí, según los relatos, donde Jezabel encontró su fin, devorada por perros en la muralla de la ciudad. La maldición pronunciada por Elías parece haber dejado cicatrices no solo espirituales sino también físicas, huellas que ahora desafían a los eruditos a reevaluar el impacto de las profecías bíblicas. Cerca de las estructuras de la bodega se encontraron fragmentos de cerámica decorada, inscripciones en hebreo antiguo y objetos ceremoniales. Algunos de estos artefactos sugieren prácticas y rituales religiosos que pudieron haber tenido lugar durante el mismo periodo que los eventos narrados en Reyes. La presencia de una posible residencia real junto a la viña refuerza la hipótesis de que el sitio tuvo importancia política y espiritual. Cada piedra excavada parece llevar ecos de una historia que se negó a ser olvidada. Para los arqueólogos, Tel Jezreel es un descubrimiento monumental. Para los creyentes, confirma que la Biblia no es solo un libro de fe, sino también un registro histórico. Y para los escépticos, invita a la reflexión. ¿Cómo podemos explicar la exactitud de los relatos bíblicos ante la evidencia física? La maldición que se cernía sobre ese lugar parece haber dejado huellas que han resistido la prueba del tiempo, esperando el momento oportuno para emerger. Tel Jezreel, ahora iluminada por excavaciones, no es solo un sitio arqueológico. Es un testimonio viviente de que la historia de la fe continúa escribiéndose, piedra por piedra, profecía tras profecía. Jezabel, la reina que desafió a Dios. Jezabel no fue solo una figura histórica, se convirtió en un símbolo eterno de rebelión contra los principios divinos. Nacida como princesa fenicia, hija de Ed-Baal, rey de Tiro y sacerdote de Baal, Jezabel creció en medio de cultos paganos y rituales idólatras. Al casarse con el rey Acab, trajo consigo no solo su belleza e influencia, sino también una agenda espiritual que desafiaba directamente los mandamientos del Dios de Israel. Su ascenso al trono marcó el comienzo de una era oscura, en la que la adoración a Baal y Asera se extendió por todo el reino, contaminando altares, corazones y conciencias. Jezabel no solo toleró la idolatría, sino que la promovió fervientemente. Ordenó la construcción de templos a Baal, apoyó a cientos de profetas paganos y persiguió ferozmente a los profetas del Señor. Elías, el profeta más prominente de la época, se convirtió en su enemigo acérrimo. La tensión entre ambos culminó en enfrentamientos épicos, como el desafío en el Monte Carmelo, donde Elías demostró que el Dios de Israel era el verdadero Dios al consumir el sacrificio con fuego del cielo. Jezabel, furiosa, juró matar a Elías, obligándolo a huir para salvar su vida. Pero el episodio más oscuro que involucró a Jezabel fue su participación directa en la muerte de Nabot. Al ver la angustia de Acab por no poder comprar la viña, Jezabel tomó las riendas de la situación. Con el sello real, escribió cartas ordenando que Nabot fuera acusado falsamente de blasfemia y ejecutado. La sangre inocente derramada bajo sus órdenes selló su destino. Elías, al enterarse del crimen, profetizó que Jezabel sufriría una muerte humillante, devorada por perros en la muralla de Jezreel. Pasaron décadas, pero la profecía no cayó en el olvido. Y ahora, con las excavaciones en Tel Jezreel, el lugar donde todo ocurrió empieza a hablar. Se han encontrado estructuras ceremoniales, fragmentos de altares y objetos religiosos cerca de la viña, lo que sugiere que el lugar tenía un significado espiritual. La presencia de estos artefactos reaviva el debate sobre el cumplimiento literal de las profecías. ¿Podrían ser las ruinas exactamente el lugar donde Jezabel cayó, arrojada por la ventana por sus propios sirvientes, aplastada por los cascos de los caballos y devorada por los perros, como había predicho Elías? La figura de Jezabel sigue fascinando a eruditos y creyentes. Para algunos, representa la corrupción moral y espiritual que puede destruir un reino.
Para otros, es un recordatorio del poder destructivo de la arrogancia frente a las leyes divinas. Su historia se usa como advertencia contra el desvío de la fe, y su nombre se ha convertido en sinónimo de impiedad. Las excavaciones en Tel Jezreel no solo confirman aspectos históricos, sino que también refuerzan la narrativa espiritual. La tierra donde cayó Jezabel parece aún albergar los ecos de su caída. Jezabel desafió a Dios, pero fue vencida por la profecía. Y ahora, siglos después, las piedras de Jezreel parecen susurrar su historia, no como una leyenda, sino como un hecho que ha resistido la prueba del tiempo. La reina que intentó borrar la fe fue borrada por la justicia divina. Las excavaciones en Tel Jezreel siguen asombrando a arqueólogos y eruditos bíblicos. Lo que comenzó como una investigación sobre estructuras vinícolas, terminó revelando mucho más que tanques de prensado y canales de drenaje. A medida que se retiraban las capas de tierra, emergieron rastros de una posible residencia asociada con el palacio del rey Acab, un edificio imponente con cimientos de piedra y compartimentos que indican uso administrativo y ceremonial. La proximidad de esta estructura a la viña refuerza la narrativa bíblica de que las tierras de Nabot estaban bajo la tutela del poder real. Entre los hallazgos más intrigantes se encuentran objetos ceremoniales, vasijas decoradas con símbolos religiosos, fragmentos de altares e inscripciones en hebreo antiguo. Estos artefactos no solo confirman la presencia de prácticas espirituales en el sitio, sino que también sugieren que Tel Jezreel fue un centro de influencia política y religiosa. La disposición de los edificios revela una planificación urbana sofisticada, acorde con una ciudad real del siglo IX a.C., con calles bien definidas, áreas de almacenamiento y espacios dedicados a rituales. El análisis de los fragmentos cerámicos indica que muchos de ellos se utilizaban en contextos de culto, posiblemente vinculados al culto a Baal, promovido por Jezabel. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Podrían los mismos altares utilizados para adorar a dioses extranjeros haber estado ubicados junto a la viña de Nabot, símbolo de fidelidad al Dios de Israel? La tensión entre estos dos mundos, el de la idolatría y el de la verdadera fe, parece haber dejado huellas físicas en el suelo de Jezreel. Además, los arqueólogos han encontrado herramientas de cultivo, como azadas y cuchillas de bronce, que indican una intensa actividad agrícola. La calidad del suelo y la presencia de canales de riego refuerzan la idea de que la viña era productiva y valiosa. Nabot no solo poseía tierras, sino también una herencia, una bendición que despertó la codicia del rey. Y ahora, con cada excavación, esta herencia sale a la luz, revelando que la injusticia cometida contra él no ha sido olvidada. El equipo de excavación, compuesto por expertos israelíes, estadounidenses y europeos, trabaja con cautela y reverencia. Muchos reconocen que se encuentran ante un sitio no solo histórico, sino también espiritual. La evidencia encontrada habla, no con palabras, sino con símbolos, estructuras y fragmentos que han resistido la prueba del tiempo. Cuentan una historia de poder, fe, traición y profecía. Tel Jezreel, antaño un simple nombre en textos antiguos, se revela ahora como un verdadero escenario de acontecimientos que moldearon la fe de un pueblo. Las piedras, los altares y los restos de la viña de Nabot no son simples ruinas, son testigos silenciosos de una verdad que, durante siglos, esperó ser escuchada. Y ahora, por fin, habla. ¿Por qué la ocultaron? La revelación de la posible ubicación de la viña de Nabot debería haber acaparado titulares internacionales. Después de todo, se trata de un descubrimiento que conecta directamente un dramático episodio bíblico con evidencia arqueológica concreta. Sin embargo, el silencio en torno a Tel Jezreel es ensordecedor. Pocos medios de comunicación cubrieron el hallazgo, e incluso en círculos académicos, la respuesta fue tímida. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué la ocultaron? Muchos académicos y líderes religiosos creen que existen intereses políticos y académicos para mantener ciertas narrativas bajo control. La confirmación de que una profecía bíblica, como la de Elías sobre la muerte de Acab y Jezabel, cuenta con respaldo arqueológico podría sacudir las estructuras seculares, suscitar intensos debates e incluso reconfigurar la forma en que se enseña la historia antigua. La Biblia, a menudo considerada un libro de fe, también llegaría a ser considerada un documento histórico fiable. Y esto es preocupante. Además, existen implicaciones geopolíticas. El reconocimiento oficial de la viña de Nabot podría generar tensiones religiosas en la región,
especialmente entre grupos que disputan la interpretación de los textos sagrados. La tierra de Israel está marcada por conflictos de identidad, fe y territorio. Confirmar que Tel Jezreel es el lugar de una profecía cumplida podría considerarse una afirmación teológica que trasciende los límites de la arqueología. Y en un contexto tan delicado, cada piedra desenterrada podría convertirse en un punto de discordia. Otro factor que contribuye al silencio es el hecho de que el descubrimiento fue realizado por un equipo internacional. Esto plantea interrogantes sobre la soberanía cultural, el control de la información e incluso los derechos sobre los hallazgos. ¿Quién tiene la autoridad para validar un descubrimiento bíblico? ¿Quién decide si se revelará o se mantendrá en secreto? Lo que está en juego no es solo un viñedo antiguo, sino la credibilidad de una historia antigua y el poder de decidir cómo se contará. También está el aspecto académico. Muchos investigadores seculares se resisten a la idea de que los textos religiosos puedan contener verdades históricas. Admitir que la Biblia acertó en detalles geográficos, políticos y culturales sería reconocer que no es mera mitología o tradición oral, sino un registro preciso de hechos reales. Esto requeriría un profundo replanteamiento de los paradigmas científicos e históricos, algo que no todos están dispuestos a afrontar. Ocultar este descubrimiento sería, para muchos, un intento de silenciar la voz de la fe que resuena entre las piedras de Tel Jezreel. Y quizás, lo inquietante no es el descubrimiento en sí, sino lo que confirma, que las profecías pueden tener una base real, que la historia sagrada no es meramente simbólica, sino tangible, que la sangre de Nabot, derramada injustamente, aún clama justicia, y que la tierra donde cayó finalmente habla. La maldición que resuena. La historia de Nabot y Jezabel no es solo un relato antiguo, es una narrativa que abarca siglos y que contiene profundas lecciones sobre la justicia, el poder y la fe. El episodio ocurrido en Tel Jezreel, donde un hombre justo fue asesinado por orden real, representa uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Pero lo que hace que esta historia sea aún más impactante es la profecía que le siguió. El profeta Elías no solo denunció el crimen, sino que también pronunció una sentencia divina. La sangre de Acab sería lamida por perros en el mismo lugar donde Nabot fue asesinado, y Jezabel, símbolo de idolatría y manipulación, sería devorada por perros en la muralla de Jezreel. Esta maldición, pronunciada con autoridad espiritual, no fueron meras palabras. Décadas después, se cumplió con aterradora precisión. Acab murió en batalla, y su sangre fue lavada en el mismo lugar de la viña. Jezabel, a su vez, fue arrojada por la ventana por sus propios sirvientes, pisoteada por caballos y devorada por perros, tal como Elías había profetizado. La justicia divina, a menudo desacreditada por los poderosos, resultó implacable. Con las recientes excavaciones en Tel Jezreel, esta narrativa adquiere nuevos contornos. Las piedras expuestas, los fragmentos de cerámica, los restos de estructuras ceremoniales, todo parece llevar consigo el dolor de Nabot y el juicio sobre Acab y Jezabel. La tierra donde se derramó sangre inocente ahora habla, no con palabras, sino con evidencia física que ha resistido la prueba del tiempo. Para los creyentes, este descubrimiento es un testimonio de la acción de Dios en la historia de la humanidad. Para los estudiosos, es una oportunidad para reevaluar la relación entre la arqueología y la fe. La maldición que resuena en Tel Jezreel no es solo un recuerdo del pasado. Es una advertencia para el presente. En tiempos donde el abuso de poder aún destruye vidas, la historia de Nabot nos recuerda que la verdad, por oculta que esté, siempre encuentra la manera de revelarse. Y que la justicia, incluso con retraso, nunca falla. Las ruinas de Tel Jezreel no son solo piedras antiguas, son testigos silenciosos de un juicio divino que abarcó generaciones. Esta maldición, que parecía olvidada, ahora resurge con fuerza. Nos invita a reflexionar sobre los ciclos de injusticia y redención. Nabot, el hombre que murió por su fe e integridad, se convirtió en un símbolo eterno de resistencia contra la tiranía. Jezabel, la reina que desafió a Dios, se convirtió en un ejemplo del trágico final que aguarda a quienes se rebelan contra la verdad. Y Tel Jezreel, escenario de estos acontecimientos, se convierte en un altar del recuerdo, donde cada piedra narra una historia de dolor, profecía y justicia. Un llamado, la fe que resurge. La revelación de la viña de Nabot no es solo un descubrimiento arqueológico, sino un llamado a la fe. Para los creyentes,
Cada piedra excavada en Tel Jezreel es como una página arrancada del tiempo, una confirmación de que las escrituras no son solo palabras, sino registros vivos de una historia que continúa desarrollándose. La Biblia, a menudo vista como un libro espiritual, también demuestra ser un documento histórico preciso, cuyas narraciones se sustentan en la evidencia física que emerge del suelo sagrado de Israel. La viña de Nabot, antaño símbolo de resistencia y fidelidad, se convierte ahora en un altar del recuerdo. Un lugar donde se cometió injusticia, pero también donde se manifestó la justicia divina. Este descubrimiento inspira no solo a académicos, sino también a creyentes de todo el mundo. Invita a una excavación más profunda, no solo de la tierra, sino del corazón humano. ¿Qué más está enterrado bajo el peso del tiempo y la incredulidad? ¿Qué otras verdades olvidadas esperan ser reveladas? La fe que resurge ante esta evidencia es una fe que reconoce que las profecías aún se cumplen, que la historia de la salvación no es estática, sino dinámica. Tel Jezreel, con sus ruinas y fragmentos, no es solo un sitio arqueológico, es un hito espiritual. Un lugar donde el cielo tocó la tierra, donde la sangre inocente clamó justicia y donde Dios respondió con precisión profética. Para muchos, este descubrimiento es un momento decisivo. Rompe la idea de que la fe y la ciencia están en conflicto. Por el contrario, demuestra que la arqueología puede ser una aliada de la fe, revelando que los relatos bíblicos no son mitos, sino testimonios de hechos reales. Cada fragmento de cerámica, cada estructura revelada, refuerza la autenticidad de las escrituras y desafía al mundo moderno a reconsiderar el valor espiritual de la historia. Y quizás, al escuchar lo que estas ruinas tienen que decir, podamos comprender que Dios aún habla, que su justicia permanece firme a través de los siglos, que la fe, incluso cuando se ahoga, destrozada por la duda, puede resurgir con fuerza ante la verdad revelada. Tel Jezreel no es solo un lugar, es un llamado, una invitación a redescubrir las raíces de la fe, a recordar que la historia de la redención sigue viva y que las profecías siguen cumpliéndose, piedra por piedra, corazón por corazón.